Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de presentarles el resumen informativo del acontecer parlamentario, vamos a ver nuestros titulares. Pleno del Congreso aprueba ley contra el maltrato animal en la jornada vespertina. También se desestimó pedido de reconsideración de la votación sobre sanción a parlamentario Wilber Ruiz. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió con el presidente del Congreso para tratar temas de cooperación parlamentaria. Almagro pidió fortalecer lucha contra la inseguridad. Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, informó que el gobierno ha invertido más de 523 millones de soles en obras de prevención de los posibles efectos del fenómeno El Niño. Congresista Daniel Mora considera que el proyecto de ley que propone extender el mandato de autoridades que se oponen a la ley universitaria es inconstitucional y debe archivarse. Comisión de Cultura insistirá en derogatoria del decreto legislativo que promovía la privatización del patrimonio cultural de la nación. Propuesta fue observada por el Ejecutivo. De inmediato vamos a escuchar el resumen informativo de nuestro compañero Carlos Castro, quien nos tiene los detalles acerca de los debates que se realizaron en la sesión vespertina del Pleno del Congreso. Adelante. Gracias, estudio. Bueno, les contamos que la Organización Nacional aprobó anoche importantes proyectos de ley que redundarán en beneficio de miles de peruanos. Por ejemplo, en primera votación aprobó la iniciativa legislativa que exonera del pago del impuesto general a las ventas las remesas que los peruanos envían al país desde el exterior a través de las empresas de transferencia de fondos. 74 votos a favor, 29 en contra y 6 abstenciones fue el resultado. El presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca, explicó que gracias a esta exoneración habrá una mayor disponibilidad en las remesas y de ese modo miles de familias peruanas se verán beneficiadas de manera directa. Seguidamente se rechazó el pedido de reconsideración de la votación que pedía sancionar al congresista Wilber Ruiz por haber despedido a su secretaria estando embarazada. El pedido fue respaldado solo por 57 votos y de acuerdo al reglamento del Congreso debía ser aprobado por 66 votos. Otro proyecto que fue aprobado por unanimidad fue el de la Ley de Protección Animal que, entre otros puntos, establece entre 5 años de prisión para quienes maltratan a los animales. Alcanzó 90 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El artículo 27A señala que los actos de crueldad contra un animal doméstico es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años, con 100 a 180 días de multa. Si el animal muere, apenas es entre 3 a 5 años de prisión, con 150 a 300 días de multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Se aprobaron también las propuestas del Ejecutivo para crear 5 distritos ubicados en la zona del Brain y 4 en el Alto Guayaga, también el distrito del Roble, en Tayacaja, Huancavelica, El Porvenir, en Chincheros, Apurímac, Chaca, en Huanta, Ayacucho, Rochac, en Chincheros, Apurímac y Pichos, en Tayacaja, Huancavelica. La sesión se levantó por falta de quórum ante el retiro de las bancadas nacionalistas y Perú Posible cuando se debatía el proyecto de ley que proponía la vigencia del mandato de rectores, vicerrectores y decanos electos con anterioridad a la nueva ley universitaria. Al final de la sesión, el presidente del Congreso, Luis Iberico, ofreció una conferencia de prensa donde expresó su malestar por esta actitud. Tenemos parte de sus declaraciones. Desde la mañana hemos venido aprobando una serie de proyectos provenientes del Ejecutivo. Hemos aprobado 4 convenios internacionales, ¿venidos de quién? Del gobierno. Hemos aprobado la creación, señores, de 9 distritos. ¿Propuesta de quién? Del gobierno. Y cuando mete un tema que era de interés de un grupo de bancadas de la oposición, ¿qué hace la bancada nacionalista y sus aliados de Perú Posible? Pataleta, gritan, golpean las carpetas, impiden que se desarrolle la sesión y luego hacen abandono del hemiciclo. Eso es dictatorial. Eso es intolerancia. Nosotros estamos haciendo un manejo absolutamente democrático. Y así como vienen proyectos del oficialismo, vienen proyectos, señores, también de la oposición, y todo se tiene que discutir. Guste o disguste el proyecto, se discute, se debate, se enfrentan ideas con ideas, y no carpetazos y gritos y este tipo de situaciones majaderas que en nada contribuyen al normal desarrollo de un debate. El miércoles, por la tarde,
sesión plenaria, debatimos el tema, terminamos con esta ley sobre las universidades, el tema del patrimonio cultural que tanto preocupa a las autoridades del Cusco, son bienvenidas para estar nuevamente el día miércoles, y de inmediato empezamos el tema del presupuesto general de la República con la sustentación de los dictámenes. Y el jueves ya estamos invitando a todos los ministros para que ellos expongan y ojalá podamos terminar eso el jueves. Hemos estado coordinando estos señores con las autoridades del gobierno también, en todo momento. Hay un diálogo fluido, franco, abierto, con el mejor ánimo de colaborar. Pero yo pido al presidente Ollanta, inclusive, que mire bien cómo se está comportando su bancada. Está frustrando las sesiones, eso no es un buen comportamiento. Siempre ha habido la intención de trabajar democráticamente, pluralistamente. De esta manera culminó la sesión del Pleno vespertino y se han anunciado sesiones plenarias para el miércoles y jueves de la próxima semana para ver temas pendientes y el debate del presupuesto general de la República para el año 2016. Bien, gracias a Carlos Castro por este despacho informativo. Continuando con las noticias, el presidente del Congreso de la República, del Parlamento Nacional, Luis Iberico, recibió la visita protocolar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con quien trató temas referidos a la cooperación parlamentaria en la región. Almagro pidió aunar esfuerzos para luchar contra la inseguridad en la región latinoamericana. Un apretón de manos selló el gesto de agradecimiento del presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, luego de recibir la visita del máximo representante de la OEA, Luis Almagro, quien a su salida calificó de muy productiva la reunión en la que se abordó temas que afectan a nuestros países. La necesidad de fortalecer cada uno de los instrumentos regionales de diplomacia parlamentaria, la representatividad que tienen los mismos, las discusiones que tienen los mismos y cómo eso hace en esencia a los trabajos de los 4 pilares de la visión estratégica de la OEA. Democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Luis Almagro se mostró preocupado por los índices de inseguridad en nuestros países, por lo que pidió unir esfuerzos. Tenemos que fortalecer cada una de las variables. La seguridad tiene que tener un enfoque integral y depende, en primer lugar, de la prevención del crimen y de la violencia. Y esto implica una importante tarea, un importante trabajo a nivel comunitario con la sociedad, integración con la sociedad civil, la participación de policía comunitaria, un involucramiento en los temas sociales. En declaraciones al canal del Congreso, el secretario general de la OEA también pidió a los gobiernos estar alertas ante la amenaza del terrorismo al referirse a los recientes hechos ocurridos en Francia y Beirut. Es pensar un poco en las responsabilidades que tenemos en cuanto a prevención, porque no podemos pensar que nuestro continente está libre. Usted sabe que en nuestro continente han ocurrido, de hecho, los peores casos de terrorismo prácticamente de la historia, con las voladuras de la AMIA y de la Embajada de Israel en Buenos Aires, o los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. En la reunión también participaron el tercer vicepresidente del Congreso, Luis Galarreta, y el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Elías Rodríguez. El secretario general de la OEA participa en Lima en la 5ª reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas. En sesión matutina y por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto que declara de necesidad pública y la rehabilitación y el mejoramiento del asfaltado del Corredor Económico de Desarrollo e Integración Alto Andina, con el propósito de unificar las regiones de Apurímac, Cusco y de Puno, ayudando a dinamizar sus economías. En un gesto de solidaridad con las víctimas de los atentados en París, Francia, la representación nacional inició la sesión plenaria guardando un minuto de silencio a pedido del presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez. No solamente por ellos, también un minuto de silencio por aquellos hombres, mujeres y niños que mueren buscando refugio humanitario en costas lejanas de países extraños, por aquellos que mueren degollados y fusilados en razón a pensar distinto o a tener creencias distintas, y también por aquellos que mueren bajo los bombardeos, porque las bombas no hacen distingo
entre terroristas y gente inocente que muere por haber cometido la grave falta de vivir en donde viven. Por todos ellos, señores y señoras congresistas, pido un minuto de silencio. Dios es amor, Dios es hermandad y nunca muerte y destrucción. Muchas gracias, señores congresistas. Seguidamente se puso en debate el proyecto que declara de interés nacional la construcción de la carretera que une las regiones Apurímac, Cusco y Puno. Del mismo modo, aprobó en primera votación y exoneró de la segunda la propuesta que permitirá dar prioridad a las acciones de descontaminación y rehabilitación de los ríos Tumbes, Zarumilla y Chira. Lo cual concuerda con lo establecido en la Constitución Política del Perú en el artículo 2, que establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Permite realmente darle la viabilidad que necesita el proyecto que aprobó el Parlamento Nacional y que ya fue publicado, que es la ley 30.359, que le da viabilidad a la irrigación binacional Puyango-Tumbes. Y estando a puertas del encuentro presidencial, creo que con este proyecto cerramos prácticamente el círculo de lo que necesita Tumbes. En otro momento, el Pleno del Congreso aprobó 3 proyectos de resolución legislativa. El primero, un tratado de extradición entre Francia y Perú, y el acuerdo sobre la protección mutua de la propiedad intelectual en el curso de la cooperación bilateral técnico-militar Rusia-Perú. También la resolución legislativa que aprueba el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Francia y Perú. 8:13 de la mañana, lo que usted acaba de ver es precisamente un resumen de lo que fue la sesión matutina del Pleno del Congreso. Y a esta hora de la mañana hacemos una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más aquí en esta edición matinal de Congreso Noticias. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Hasta el momento, el gobierno ha invertido más de 523 millones de soles en obras de prevención de los posibles efectos del fenómeno El Niño. Así lo dio a conocer el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez Ramos, ante la Comisión Especial del Congreso que monitorea estos trabajos. Las actividades y labores de prevención se realizarán de manera simultánea en 14 regiones del país, principalmente en Tumbes, Piura y Lambayeque, en las que se realiza limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes. Así lo aseguró el ministro de Agricultura y titular del Consejo Nacional de Gestión del Riego del Fenómeno El Niño, CONAGER, Juan Benítez, ante la comisión especial que realiza la supervisión, fiscalización, seguimiento y control de las acciones de prevención y mitigación. Y este año, en el presupuesto regular, tenemos ya 1.300 millones de soles que han sido asignados también para trabajo de prevención. Y de este monto, que representa 4.500 millones de soles entre los 2 años, cerca del 50% ha sido transferido a gobiernos regionales y locales. En el caso del Ministerio de Agricultura, quisiera referirme a que tenemos ya prácticamente 3 bloques de actividades. Es decir, de acuerdo a cómo hemos ido desarrollando la priorización de acciones y de acuerdo a cómo hemos ido monitoreando la llegada del fenómeno El Niño, se han definido 3 paquetes concretos de acciones en las distintas regiones declaradas en emergencia. Y eso nos da un total de 587 actividades programadas por un monto de 523 millones de soles. Benítez aseguró que las medidas adoptadas tienen el objetivo de prevenir y evitar que se puedan afectar directamente a más de 223.000 personas que viven en riberas de ríos y quebradas y en forma indirecta a 299.000 habitantes. El Ministerio de Agricultura y Riego ha colaborado a través de la Autoridad Nacional del Agua en la elaboración de 571 rutas de evacuación a nivel nacional. Nos hemos puesto al servicio del INDECI y hemos trabajado en este tipo de mapas que ven ustedes aquí en esta fotografía, en todas estas cuencas, lo cual nos permite, digamos, trabajar sobre un mapa de 523.000 posibles afectados. La congresista Luz Salgado mostró su preocupación sobre el uso de los recursos y las medidas técnicas de limpieza y descolmatación de los ríos y quebradas que garanticen que no se producirán problemas en caso de una grave emergencia natural. No se puede tratar las actividades de emergencia igual a las actividades de un periodo normal, pero tenemos que hacer un protocolo y con ese protocolo debemos de guiarnos,
¿Por qué? Porque para ellos mismos les limita, dice, el control técnico. Para ellos mismos no pueden hacer el seguimiento ni el monitoreo de la ejecución de cada actividad. Entonces, tiene usted la responsabilidad a través de la presidencia de que ahora, comandando este equipo, tengamos que hacer en una forma abreviada tal vez, o porque ya el tiempo nos gana, pero un mínimo manual de procedimientos que puedan servirnos para todo ello. Respecto a los problemas denunciados sobre posibles irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República, el presidente de CONAGER expresó que se ha comenzado a trabajar en estrecha coordinación con dicha entidad de control a fin de que las empresas encargadas de las obras de prevención cumplan en los tiempos previstos. En caso contrario, se le aplicará el seguro y la obra pasará a ser ejecutada por el Estado. Congresistas de diversas bancadas se mostraron a favor de la propuesta del grupo Credicorp para reformar el sistema de AFP en el país. Sin embargo, demandan una modificación integral del régimen previsional que empiece con la aprobación en el Pleno de la disposición del 95.5% de los fondos a los 65 años. Fueron bien recibidas las propuestas del Grupo Credicorp respecto a cómo mejorar el sistema privado de pensiones, aunque los parlamentarios consideraron que esto fue en respuesta al proyecto aprobado en la Comisión de Economía del Congreso, que propone que los afiliados puedan disponer del 95.5% de sus fondos al jubilarse a los 65 años. Esa fue mi propuesta. Yo tengo un libro publicado el año 2010 donde planteaba precisamente eso. Y claro, ahora que los bancos se ven acorralados, dicen, sí, esta puede ser una alternativa. Yo le he presentado el 2010 esa iniciativa y la tengo publicada en un libro. Por supuesto que estoy de acuerdo, eso es promover la competencia, pero ese no es un invento de ellos, o sea, esto ya lo propuse hace como 6 años. Y es que se plantea, por ejemplo, permitir que otras instituciones reguladas por la SBS, como bancos y cajas, ofrezcan fondos previsionales para promover la competencia. Yo creo que de todas maneras se necesita hacer otras reformas aquí en el Parlamento. No está tan mal también devolver el dinero, que son 50.000 soles o menos, a los afiliados, pero no esperando los 65 años. Credicorp también propuso que el afiliado pueda usar hasta el 20% de su fondo como garantía de la cuota inicial de un préstamo para la compra de una primera vivienda. Para la compra de viviendas, que se dé como cuota inicial el 20% del fondo de pensiones, por lo tanto los trabajadores retirarían máximo 20% para la compra de viviendas, tampoco está mal. La otra propuesta tiene que ver con la devolución del 100% de los fondos en 2 escenarios: a personas con una enfermedad terminal y afiliados que al llegar a los 65 años no tengan un fondo acumulado mayor a 50.000 soles. En este último caso debería quedar en el fondo un saldo que asegure la cobertura de e-salud. Aún falta saber qué piensan de esta propuesta la Asociación de las AFP, también el Pleno de la Comisión de Economía, que justamente se encuentra evaluando los diversos proyectos que plantean reformar el sistema privado de pensiones. 8:23 de la mañana. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, consideró que el proyecto de ley que propone extender el mandato de las autoridades que se oponen a esta norma, según ellos inconstitucional, debe archivarse. El legislador indicó que si las bancadas deciden apoyar esta iniciativa de concertación parlamentaria, se sentará un precedente negativo de premiar a las autoridades que desacatan una ley. No puede ser que mediante este proyecto pretendamos premiar a rectores que han incumplido la ley. Sería un pésimo ejemplo que el Congreso apruebe un proyecto de ley donde se premia a los que no cumplen la ley que da este mismo Congreso. Por otro lado, es crear caos. Ellos han dicho que van a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo no creo, honestamente, que el Congreso vaya a votar una norma que esté contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y que con esta norma se pretende crear caos en toda la ley, en todo el sistema universitario. ¿Por qué? Porque la ley claramente especifica que mientras no se elijan nuevas autoridades no podrá aplicarse la ley, no podrá hacerse nombramientos, contrataciones. Es decir, una norma de esta naturaleza tendría que modificarse toda la ley, porque la ley está justamente
enganchada con este tema del cambio de autoridades y elaboración de nuevos estatutos que ya han avanzado casi 18 universidades de 31. Precisamente, congresista, lo que están pidiendo estos rectores es poder terminar su mandato y no concluir el 31 de diciembre como lo establece. El único interés que los liga es el billete, nada más la plata. Las universidades que piden esto son las universidades que manejan mayor cantidad de recursos directamente recaudados. Los que tienen canon, los que tienen empresas, los que tienen grandes ingresos por exámenes de admisión, escuelas preuniversitarias, diplomados, escuelas de posgrado, etc. Y esto realmente es totalmente irregular. 8:25 de la mañana. Ante la postergación de los trabajos de ampliación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Comisión de Comercio Exterior acordó citar a los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Comercio Exterior y Turismo a fin de que informen sobre los problemas existentes. El acuerdo se tomó luego que el congresista Pedro Espadaro señalara ante la comisión que un representante del consorcio Lima Airport Partners le informó que la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez se va a postergar hasta el 2017, debido a que hasta la fecha no se les entregan los terrenos colindantes al aeropuerto. Ante esa revelación, los integrantes del grupo de trabajo acordaron citar a los ministros de Transporte y Comercio Exterior a fin de informar sobre estos retrasos. Si demora 4 años en su construcción, demorará hasta el 2021. Es decir, para los Juegos Panamericanos del 2019, olvidémonos de tener un nuevo aeropuerto o un mejor aeropuerto para los Panamericanos. Asimismo, la comisión recibió al alcalde del Callao, Juan Sotomayor, para que informe sobre los problemas de congestión vehicular que enfrenta su jurisdicción. Sotomayor indicó que actualmente el Callao cuenta con 7 vías que tiene acceso al puerto y aeropuerto, de los cuales en 4 vías como las avenidas Gambetta, Atalaya, Manco Cápac y Contralmirante Mora presentan problemas de congestionamiento vehicular. ¿Por qué instalamos 4 vías? Para que la gente que va hacia el centro del Callao, hacia Chucuito, hacia la punta, pueda ingresar y pueda abrir. Pero nos queda la avenida Atalaya. La avenida Atalaya está toda congestionada. Hemos reunido con el MTC para que nos apoye respecto a hacer crecer la avenida Atalaya y, lógicamente, hacer una obra ahí que permita que los contenedores puedan llegar realmente al puerto. En otro momento, la comisión pasó al archivo 2 proyectos de ley declarativos. Uno indicaba declarar de interés nacional la investigación puesta en valor de la promoción y difusión turística del puente Pachachaca, ubicado en la región de Apurima, y el proyecto que declara interés nacional la recuperación, protección, conservación y promoción como zona de valor natural y de desarrollo turístico de la laguna de Pías, departamento de La Libertad. 8:27 de la mañana, es momento de hacer otra pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información del acontecer parlamentario. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de continuar con las informaciones, a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, vamos a presentarles nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprueba ley contra el maltrato animal en la jornada vespertina. También se desestimó pedido de reconsideración de la votación sobre sanción a parlamentario Wilber Ruiz. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió con el presidente del Congreso para tratar temas de cooperación parlamentaria. Almagro pidió fortalecer lucha contra la inseguridad. Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, informó que el gobierno ha invertido más de 523 millones de soles en obras de prevención de los posibles efectos del fenómeno El Niño. Congresista Daniel Mora considera que el proyecto de ley que propone extender el mandato de autoridades que se oponen a la ley universitaria es inconstitucional y debe archivarse. Comisión de Cultura insistirá en derogatoria del decreto legislativo que promovía la privatización del patrimonio cultural de la nación. Propuesta fue observada por el Ejecutivo. 8:34 de la mañana, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana recomendó dar mayor fuerza científica al conocimiento
ancestral. Fue durante la sesión de la Comisión Agraria, que recibió además a Josué Carrasco, director general de Insumos Agropecuarios del SENASA, quien informó sobre la aplicación de la reglamentación del uso de plaguicidas para uso agrícola. Veamos. Luis Campos Vaca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, informó sobre la conservación del patrimonio genético de la biodiversidad amazónica. Incidió en la necesidad de dar mayor fuerza científica al conocimiento ancestral y para ello, dijo, es necesario realizar el inventario de todas las plantas medicinales que tenemos en el país. El concepto de conservación no es un tema eminentemente legal, no es controlista. El tema de conservación es preservar lo que es necesario, lo intangible, y usar lo que se puede usar para beneficio de las poblaciones en forma sostenible, ¿no? Pero en la Amazonía peruana se necesita con un rigor técnico, científico muy duro. De otro lado, Josué Carrasco, director general de Insumos Agropecuarios del SENASA, informó sobre la aplicación de la reglamentación del uso de plaguicidas para uso agrícola. El funcionario dijo que el reglamento busca consolidar un solo texto, una norma que regule todo el ciclo de vida del plaguicida. El espíritu de la norma no es castigar, ni mucho menos captar ingresos para la institución, que por cierto, sí, el SENASA cuenta con un presupuesto para desarrollar sus actividades permanentes, alrededor de 2 millones de soles, lo cual incluye también el tema de la capacidad de diagnóstico